Ahí está, listo. Ahora sí nos vamos a nuestro... Ahí está nuestro texto. Esta es la parte de ya el capítulo 2. Es parte de lo que vimos el viernes, ¿no? Una pequeña introducción. Vean, entonces decíamos que las tablas de frecuencia nos permiten organizar la información. ¿Listo? Cuantificar la información e interpretar la información, ya sea de una o de varias variables. Bueno, en este caso aquí hay varias variables, como la edad, ganancia, locación, tipo, etcétera. Y nos especifica cada una de estas. Entonces, elaboración de una tabla de frecuencias, que es lo que vamos a hacer. Vamos a construir una tabla de frecuencias de ceros. Entonces, recordemos, agrupación de datos cualitativos en clases mutuamente excluyentes y colectivamente causantes que muestran el número de observaciones de cada clase. Esta es la definición formal. ¿Listo? Aquí un ejemplo. Listo, frecuencia relativa de clase, etcétera, repetición. Eso fue lo que nos vimos. Listo, entonces, aquí vamos a compartir el Excel. Usted puede trabajar el Excel ahí, hacer paso a paso, si quiere. Si puede ser, si puede. Si no, no se preocupe, hay que ir a la grabación y lo va a hacer el paso a paso. Primero vamos a hacer el paso a paso, algo sencillo. ¿Listo? Supongamos que tenemos una información respecto al color. ¿Listo? Color de un vehículo, color de ojos, pues, estamos color. ¿Listo? Esa va a ser nuestra primera variable, color. ¿Listo? ¿Qué opciones vamos a tener? Vamos a tener el verde, amarillo, azul, rojo y negro. Por ejemplo. ¿Listo? Eso va a ser. Vamos a hablar de que la tabla de frecuencias va a permitir hacer un conteo. ¿Listo? Mira cuántos. Digamos, en mi muestra yo tengo esto y ¿qué? Pongámoslo así. Vamos que hay verde, amarillo, azul. Verde y azul. Por lo menos, supongamos que tenemos esta información aquí, esta de acá. ¿Listo? Me interesa cuantificar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente voy a contar mi variable color. ¿Cuántos presentan esta característica que sea verde? Ah, bueno, entonces 1, dentro de toda mi información, 1, 2, 3, 4. Ah, listo. Dentro de toda mi información tengo que hay 4 verdes. 4 observaciones de verde. Amarillo. Amarillo tengo 1, 2. Listo. 2 observaciones. Azul. Azul tengo 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 observaciones. Rojo tengo 1, 2 observaciones. Negro, ya finalmente en negro tengo 1 y tengo 2. Listo. Entonces, ahí simplemente hice fue contar lo que tenía. A este conteo, ¿cómo lo voy a llamar? Lo voy a llamar frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Absoluta. Listo. Esta veces se designa como F minúscula A o puede parecer F sub I. ¿Listo? Como ustedes lo prefieran. Entonces, ese es dependiendo del texto que usted esté usando. Entonces, importantísimo. Aquí siempre les vamos a ir con un total. ¿Listo? Total. Entonces, el total, pues, que es la sumatoria de todo esto. Es decir, bueno, hasta aquí todo esto es sencillo. Yo ya lo había trabajado antes y no requiere de mucho conocimiento para desarrollar esta parte. Sí, listo. Ahí. Esa es la parte.
¿Usted qué va a hacer? Además de esto, bueno, aunque esto es una variable de tipo cualitativo, ¿listo? Cualitativo. Entonces, digamos que hasta ahí podría ser la interpretación de un dato cualitativo. ¿Listo? Aquí el texto, voy a compartir toda la pantalla. Si no voy a mi texto, el texto me da de una frecuencia relativa de clase. Aquí está. ¿Listo? Y aquí esta fue la parte de que vimos. ¿Listo? Es lo que vamos nosotros a calcular el día de hoy con un poco de datos un poco más complejos. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a suponer que estamos interesados en calcular la edad de los estudiantes, preguntar sobre la edad de los estudiantes de ingeniería civil de la Universidad de Tomás. Foto de Tunja. Listo. Supongo que tiene información, digamos, ya desde los 15 años. 14, digamos. Y, supongo que usted tiene esa información, ¿listo? Tiene esa información. Eso. Esa es la información que usted recogió aquí con 2018. Por así. Usted recogió esta información. ¿Listo? ¿Cómo agrupar esta información? Bueno, esto también aplica para, digamos, cuando tenga más datos. Pero en este caso tengo 4, 3, 6. Listo. Ya tengo 40 datos pequeños, fáciles. Entonces, ¿qué es lo primero que debo tener en cuenta? Que a la hora de contar estos, ¿qué? Lo puedo hacer de una forma más fácil. Entonces, usted tiene aquí la información, entonces vamos a pasar a una tabla de frecuencias donde usted va a poder también tener esta información, pero la poder asimilar mejor. Entonces, ¿cuál es nuestra variable? Edad. Listo. Esa es mi variable. Edad. ¿Listo? Esa es aquí. Y esto lo voy a ir cortando aquí para organizar. Ya ves. Esto es por comodidad. Por comodidad. Ya van a ver por qué. Después esto es una pila. Pongamos esto más por esto. Listo. La data. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Si estoy trabajando con el Excel o con mi texto o algo así, lo primero que voy a hacer es organizar mi información, en lo posible, de menor a mayor. ¿Listo? Ordenar de menor a mayor. Listo. Aquí ya Excel me ayuda y si no, pues yo lo puedo hacer paso a paso. Es que el dato más pequeño es 14 y que mi dato más grande es 21. Entonces, ¿qué hago? Voy y pongo aquí mis características de esa variable. Entonces, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Ahí está. Ahí está, ¿listo? Ahí tengo mi variable edad y las características de la edad. Bueno, y al final un total. Total. Lo que va a hacer, bueno, la frecuencia absoluta. Vamos a llamarlo un FI. Minúscula. FI. Entonces nos vemos que esta es la frecuencia absoluta. Absoluta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el conteo de
¿Cuántos valores tiene esta característica de 14? Solo uno. No necesito más. Solo uno. Listo. 15. De allí la importancia de que estuvieran organizados de menor a mayor, que es más fácil de contar, pero usted lo puede hacer sin necesidad de ordenar. Entonces, ¿cuántos valores tienen 15? Entonces, 1, 2, 3, 4 valores. 4 valores. ¿Cuántos valores tienen 16? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Significa que hay 5 estudiantes que tienen 16 años y que pertenecen al programa de Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás en Tunja. 17 años. 1, 3, 6, 8. 1, 2, 3, 8. 8. 8. 18 años. ¿Cuántos hay estudiantes con 18 años en nuestra información? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, hay 10. Hay 10. Listo. Aquí me preguntan que si, ¿qué? Aquí. Que aquí incluye, digamos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 características de mi variable. Me preguntan si tengo 1000 características de aquí, ¿debo hacer las 1000? No, no es necesario. ¿Por qué? Porque ya cuando la información supera cierto grado, ya van a ver por qué. Cuando es demasiada información, yo la puedo organizar por intervalos, por intervalos. Ya más adelante vamos a construir por intervalos, no se preocupen. No, pero por el momento no hay necesidad de construir todas. Aquí pues la edad, por lo general, por lo que es un rango pequeño. Si estuviéramos manejando una, digamos, desde los 5 años hasta los 80 años, sí, lo más conveniente es por intervalos. Aquí, digamos, de 0 a 5, el siguiente de 6 a 10, el siguiente de 11 a 15, y así. Pero por ahora no es necesario. Bueno, entonces, continuamos con nuestro conteo. Entonces, vamos para el 19. ¿Cuántos estudiantes aparecerían con 19 años? 2, 3, 5. 5 años. De 20. 3, 4, 5 y 21, 2. 5, 21, 2. Listo. Ahí ya tengo mi total. Entonces, ¿cómo puedo interpretar, digamos, este valor de 8? ¿Listo? Digamos, yo quisiera hablar de 8. Se refiere que hay 8 estudiantes con una edad de 17 años que pertenece al programa de Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás en Tunja. ¿Listo? ¿Qué es eso? ¿Cómo interpretaría, digamos, este 5? Hay 5 estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad de Santo Tomás que tienen 20 años y que pertenecen a nuestro estudio, o sea, a nuestra población. ¿Listo? Es esta misma información que yo recogí aquí, del listado de información, es esta misma información que tengo aquí. ¿Listo? Características aquí de la tabla de frecuencia, que como tal, esta tabla de frecuencias no viene sola, o sea, hasta ahí no, sino que viene acompañada con una frecuencia absoluta, que es 22 absoluta, acumulada. Acumulada, ya van a ver la diferencia. Quiero quitar texto. Y se asigna con la F mayúscula, y bueno, aquí dice F sub A, entonces aquí también. Entonces, acá dice esta minúscula, esta mayúscula, para distinguir, ¿listo? Para distinguir, que ahora estoy trabajando. Entonces, ojo con esto. Usted lo que va a hacer es, este primer valor lo va a copiar acá.
Profe, qué pena estás hablando, es que no, ya no te escucho. Vamos. Les voy a repetir esta parte. ¿Desde dónde no me escuchaban? Cuando empezaste a poner la frecuencia absoluta acumulada. Ah, Juan María, eso fue esto. Listo, listo. El problema es que cuando empieza el profe a compartir pantalla es cuando se le va el micrófono. Sí. Y vamos acá. Estos valores. ¿De dónde salían estos valores? La frecuencia absoluta acumulada. Entonces decíamos, este lo copio acá. Este es 5. ¿Listo? Este es 5. Este 5 lo voy a copiar ahí. El 1, perdón. El siguiente valor lo voy a obtener, es sumar el 1 más el 4. ¿Listo? Es decir, 5. 1 más 5, 4. ¿Qué es lo que voy a ir haciendo? Lo que voy a ir haciendo es sumando en diagonal. ¿Listo? Sumando en diagonal. Eso es lo que voy a ir haciendo. Es decir, de aquí a aquí, bueno, este pasó. Listo. Ahora, mi resultado lo sumo al siguiente valor. ¿Listo? Y obtengo este valor de 5. Este valor de 5 lo voy a sumar aquí a este 5 para que me dé el valor de acá. Este 10 lo voy a sumar aquí a este 8 para que me dé el valor de acá. Y así. Característica principal. El valor de aquí, este valor que me aparezca acá, tiene que ser igual al total. Es decir, me va a marcar el total de los datos. Vamos a verlo. Entonces aquí este será 5. 5 más 5, esto me va a dar 10. 10 más 8 me va a dar 18. 18 más 10, 28.
28, 20, sí, 28 más 5 me va a dar 33. 33 más 5 me va a dar 38. 38 más 2, 40. ¿Listo? Entonces, como se pueden dar cuenta, este total es igual al último valor de mi frecuencia absoluta acumulada. Es decir, sumar en diagonal, y así lo puedo calcular. ¿Para qué se hace esto? Bueno, por ejemplo, el caso aquí este 33. Ese 33. ¿Cómo interpreto este 33? Voy a decir que hay 33 estudiantes del programa de Ingeniería Civil, de la Universidad Santo Tomás, ¿listo? Que tienen 19 años o menos, ¿listo? 19 años o menos. Puedo interpretar este 18 como ¿qué? Hay 18 estudiantes del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás que tienen 17 años o menos, ¿listo? Así vamos a interpretar la frecuencia absoluta acumulada, acumulada. Pues un conteo, pero en caso. Si yo quisiera graficar esto, aquí me vengo a insertar bueno, un gráfico, aquí un gráfico sencillito. ¿Qué? Este gráfico. Un gráfico sencillo. Por el momento no nos interesa que sea muy detallado. Es solo para que podamos ver. Aquí le voy a quitar el título porque para que se vea encima de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces aquí tengo, en este caso va a tener la edad y aquí va a tener su frecuencia absoluta. Listo. Hasta ahí. Llevamos bien. Listo. Si yo quisiera graficar este, que es la frecuencia absoluta acumulada, se van a dar cuenta de cuál es la diferencia. La diferencia radica en que la acumulada se va a ir acumulando hasta llegar al total de mis datos, 40, ¿listo? Y la frecuencia absoluta se va a mostrar cada variable. ¿No? Es simplemente lo que hicimos fue una suma acumulativa de datos. Eso fue lo que hicimos de nuestro frecuencia absoluta acumulada. Listo, hasta ahí está sencillo. El siguiente valor que nos interesa, vamos a simbolizarlo con H minúscula, H sub I. ¿Listo? Y lo vamos a llamar frecuencia relativa. Frecuencia relativa. De este es que viene el porcentaje. El porcentaje. Ya van a ver. ¿Cómo lo voy a calcular? Voy a tomar el valor de mi frecuencia absoluta que me corresponde, dividido entre el total. Es decir, va a ser una operación. F sub 1 minúscula, dividido entre el total de datos. Y ahí obtengo un valor. ¿Listo? El siguiente valor, ¿cuál va a ser? La frecuencia absoluta que le corresponde, obviamente. O sea, este sería el H sub 2, por así decirlo. El H sub 2 va a ser igual al F minúscula sub 2 dividido entre el total. Es decir, frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta sobre el total de datos. 4 dividido entre el total de datos. Ahí está. ¿Listo? Y cada uno de estos pasos. Entonces, ya cada cual, dependiendo de la habilidad que tenga en Excel, se puede hacer más fácilmente. Entonces, ya toma este valor dividido entre este valor, y para fijarlo, como está dividiendo todos entre el total, lo único que hago es signo pesos antes de las letras, signo pesos antes del número, para fijar esa casilla. ¿Para qué la fijo? Para que yo la pueda arrastrar de aquí en adelante. ¿Listo? ¿Cómo sé que mi frecuencia relativa está bien calculada? Fácil, porque la sumatoria me tiene que dar 1. ¿Listo? Me tiene que dar exactamente 1. Es eso. Entonces,
la sumatoria de la frecuencia relativa me tiene que dar 1. ¿Listo? Y además de esta frecuencia relativa también está la frecuencia relativa acumulada. Que lo voy a denotar con la letra H mayúscula. Okay. ¿Listo? ¿Y qué es la frecuencia relativa acumulada? Lo mismo que hicimos al cambiar la frecuencia absoluta a la frecuencia absoluta acumulada, ir sumando en diagonal descendente. ¿Listo? Y entonces usted puede ir, bueno, que este 0.025 aquí puede copiarlo directamente. Creo que no cambia. Ah, no, porque como está por fórmula, es 6, aquí F6. Aquí hay que cambiarlo. Aquí sería E y L. Listo. Ahí está. Ahí está. Este valor tiene que ser igual a este primer valor. Botamos este para no confundirnos. ¿Listo? Y este valor va a coger el 0.025 y lo va a sumar al 0.1. ¿Listo? Y a obtener 0.125. Y va a ir sumando así. ¿Listo? Es eso. ¿Cómo lo puedo ir haciendo en Excel? Simplemente coge este valor y se lo suma a este valor. Ahí está. Y arrastra. Entonces lo puedo arrastrar directamente. Y al final, ¿qué? Va a aparecer que este valor, que este 1, siempre tiene que va a ser igual a este 1. Este y este tienen que ser iguales. Siempre tienen que ser iguales. ¿Listo? Si aquí me dio, digamos, 0.9998. ¿Listo? Aquí no me puede dar otro valor diferente. A ver si 0.9785. No. ¿Listo? Porque entonces esto estaría mal. Usted está perdiendo información ahí. ¿Listo? Si aquí le dio 0.9998, aquí también le 0.9998. ¿Listo? Que se considera. No es necesario que salga exactamente el 1, pero sí valores muy cercanos al 1. ¿Listo? En algunos casos puede que usted aquí aproximó por encima. Entonces le puede aparecer 0.0003. Entonces eso se admite, digamos 1.0003. ¿Listo? Esos valores también son permitidos. La idea es que esté más cercano al 1. Preguntas hasta acá, dudas hasta acá, inquietudes hasta acá. De la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa o la frecuencia relativa acumulada. Preguntas. No, señor. Listo. Entonces, ahora aquí nos viene el porcentaje. Porcentaje. Sí, porcentaje, bueno, lo vamos a simbolizar como porcentaje. Ahí está. El porcentaje. El porcentaje, ¿usted cómo lo va a calcular? El porcentaje usted lo va a calcular tomando el h sub i y multiplicándolo por 100, no es más. ¿Listo? O simplemente, ojo con lo que puede hacer. Puede copiar estos mismos valores, puede copiarlos. ¿Sí? Aquí es control C, control V. Le voy a dar aquí conservar solo valores. Ahí está. Se puede ir a formato de celdas. Formato de celdas. Aquí donde se me perdió el formato de celdas, ya está. Y lo cambia a porcentaje. ¿Dónde lo va a conseguir? Aquí en número, porcentaje, y le pone, digamos que una décima. Y a obtener el porcentaje. ¿Listo? Ese es. Si usted lo va a desarrollar digamos que lo está haciendo así en su cuaderno, digamos, usted no puede arrastrar y copiar. ¿Cómo calcular el porcentaje? ¿Listo? Fácil, usted acuerda, 0. Este valor, frecuencia relativa, y lo multiplica por 100. Usted puede hacer ese cálculo fácil en su calculadora. 0.25 por 100. Y le va a dar 25. ¿Sí? 0.25. Y entonces tengo que poner 0.25. 0.025. Ah, ya. Aquí me faltó un 0.025. 0.025 por 100. Ya voy a obtener el 2.5%. Puedo multiplicar este por 100. 0.125 por 100 le va a dar 12.5. Y ese es el porcentaje.
Entonces suma esto, le tiene que dar el 100%, ¿listo? Eso. Qué bueno, característica de este. De aquí este 100%, si a usted le dio aquí el 0.9995, ¿listo? Aquí el porcentaje que le tienen que dar en este, usted tiene que estar hablando del 99.95% de la información, no es más, ¿listo? Entonces, aquí como estamos trabajando 1, 1, tiene que dar el 100%, como estamos trabajando aquí 99.95, entonces tiene que dar 99.95%. Cuando usted presenta un informe, ¿listo? Cuando presenta, digamos, una estadística, algo que usted va a comunicar, ¿listo? Por lo general, los informes, siempre se presentan en porcentajes, ¿listo? En porcentajes. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos un contexto más general de cómo interpretar los porcentajes. En algunos textos ya, bueno, aquí no lo, por lo general se utiliza, pero algunos textos ya no incluyen el porcentaje acumulado. Es igual que lo que estamos hablando, el porcentaje acumulado. Aquí inicia el 2.5. Bueno, aquí me aparece el 0.025 porque no lo he pasado a formato de porcentaje. Aquí vamos a formato de celdas. Porcentaje, con 2 décimas, aceptar. Si son estos mis valores, sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que he hecho con la acumulada, miren aquí, sumar en diagonal y con la diagonal aquí, sumar en diagonal. Este más este. Y ahí va a obtener. Y arrastramos. ¿Listo? Característica, pues mira aquí. Este 100% es el mismo. ¿Listo? ¿Cómo lo va a interpretar? Bueno, la frecuencia relativa casi no se interpreta, pero sí tiene su interpretación. Digamos, si quisiera interpretar este, que voy a señalar en azul, ese 0.125, diría que la frecuencia relativa de los estudiantes que tienen 19 años, que están en el programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Santo Tomás, es de 0.125. Pues casi no se utiliza. Es preferible interpretar este valor, este 12.5%, y decir que el 12.5% de los estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad de Santo Tomás tienen 19 años. ¿Listo? O si quisiera interpretar este 82, diría el 82.5% de los estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad de Santo Tomás tienen 19 años o menos. Cuando es la acumulada, yo la interpreto así, 19 años o menos. Cuando es normal, simplemente ese valor, esa marca de clase. Entonces, bueno, aquí la edad, que es mi variable, ¿listo? Frecuencia absoluta acumulada, que es la sumatoria en diagonal de mis valores. Frecuencia relativa, esta es mi frecuencia relativa, que es simplemente coger cada uno de estos valores de la frecuencia absoluta dividido entre el total de datos. 1 dividido entre 40, 0.025. 4 dividido entre 40 me da 0.1. 5 dividido entre 40, 0.125. 10 dividido entre 40, 0.25. 5 dividido entre 40, 0.5. 2 dividido entre 40, así. Como estos valores me tienen que dar 1 o próximo a 1. La frecuencia relativa acumulada es simplemente ir sumando también en diagonal. El porcentaje es tomar el h sub i y multiplicarlo por 100 y tengo el porcentaje. ¿Listo? O simplemente usted en Excel, digamos, o cualquier cosa, copia los valores aquí, sea formato de celdas, les cambia que pasa número, después porcentaje, las décimas que usted considere y ya. Y el porcentaje acumulado igual, suma en diagonal descendente. ¿Listo? Suma en diagonal descendente. Entonces no se le olvide que voy a ponerle unas flechas para que no se me olvide. Este aquí, aquí. Este aquí, aquí. Igual con la frecuencia relativa. Este aquí, aquí. Listo, siempre se va sumando en diagonal. Así. Bueno, y igual con el porcentaje, aunque el porcentaje este porcentaje acumulado, como les dije, muy pocos textos lo traen, pero si se llegara a presentar la interpretación, si el contexto lo requiere, también sería así.
Preguntas hasta acá, dudas hasta acá, inquietudes hasta acá. De cómo construir una tabla de frecuencias. Preguntas, dudas, inquietudes. No hay preguntas. Ok. Listo. Entonces, hay que borrar también. Esta información que usted ya tiene así, está acá. ¿Listo? En algunos casos desordenada esa información. Entonces la presenta así, la recoge así. Así como parece. ¿Listo? Y las tablas de frecuencia lo que me permite, me ayuda, es a organizar. Entonces recuerden que nuestra estadística descriptiva me permite organizar, analizar, interpretar la información, los datos. ¿Listo? Así. Ya van a ver tablas de frecuencia más complejas. ¿Listo? Por ejemplo, aquí que vengan valores decimales. Aquí en esta información valores decimales. Entonces ya es un proceso un poco diferente, pero al final la estructura básica de la tabla de frecuencias se mantiene, que es esta. ¿Listo? No necesariamente este porcentaje acumulado, no tan necesario. ¿Listo? Pero todo sí, estos por lo general siempre van. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, frecuencia relativa, interpretación gráfica de los datos. Bueno, las gráficas, bueno, aquí subimos aquí nuestro Excel. Trate de nunca tomar el nombre de la variable a la hora de graficar. Por ejemplo, aquí dice edad. Trate de tomar. Tomen solo los datos. Voy a hacer la gráfica del porcentaje. Entonces tome estos valores. No tome el nombre de la variable. Y toma estos valores. ¿Listo? Y van a ver la diferencia digamos, al diagrama de torta de pastel. Bueno, aquí le voy a poner etiquetas de datos. Me salió con... ¿no? ¿Por qué me sale así? Ah, ya. No, esto aquí no aplica. Otra vez. Tomo tomo el porcentaje, insertar en el gráfico de porcentaje. Hay que dejar. ¿Listo? Vean, este es un claro ejemplo de proporción, de frecuencia. Esta es la misma frecuencia absoluta, pero esto es una hoja o algo así. Este ya es un gráfico ya que toman valores desde 0 de expresión, no, esto no mucho. Si yo le doy aquí todos los gráficos, por ejemplo, si le doy el de barras, acá, este acá, me lo va a aparecer así. Si yo le digo, etiquéteme los datos, ¿qué pasó? Mira, ahí se está viendo. Usted está viendo que fue un 20, 21, 14, se da cuenta la 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, y todos tienen prácticamente el mismo, la misma área, por así decirlo, los mismos ángulos, lo va cambiando. ¿Por qué no sale la gráfica como tal? Fácil, porque de aquí el Excel le está diciendo que esta de acá, es lo que usted está representando, entonces no, pues para el diagrama de torta, entonces este no nos sirve, se deben tomar solo directamente el porcentaje. Y ahora sí me voy a insertar, bueno, el diagrama de torta directamente, y aquí ya veo los porcentajes más. A ver, aquí no encuentro un gráfico. ¿Listo? Ahí está. Esa es la proporción. Entonces aquí dice que, bueno, aquí no, bueno, véalo aquí en este. ¿Listo? 12.5, 12% aproximado. No, este gráfico no me este tampoco. Va a tocar dejarlo la versión estándar. Ya. Toca dejarlo la versión estándar para. Ya por el momento le cacharemos después. Etiquetas de datos. Ahí está.
Entonces, para que lo puedan observar mejor. Ahí está. Ya obviamente aquí, pues, este gráfico tiene su título, su interpretación, es decir, esta parte, un contexto. Entonces, y aquí ya nos permite la proporción. Entonces, bueno, aquí vamos a decir que este 2.5 son los 14, de 14 años, la tercera parte, de 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Ya podemos ver que podemos decir, bien, estos de 17 años son el doble de población que los de 15 años, y así. Entonces, ojo con eso. Por eso les decía el viernes que era importante trabajar este diagrama de torta solo con los porcentajes, solo con los porcentajes. Entonces, listo, este gráfico usted lo puede calcular fácil, le va a quedar mejor. Pero si usted ni toma el acumulado no le va a quedar bien en este tipo de gráfico, es el gráfico recomendado. Y que en todos los gráficos, circular, ahí sí sale. Vea. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Excel está graficando literalmente estos datos, pero usted no puede hablar de una población del 82% y después decir que hay otro grupo de otra población que es el 70%. ¿Por qué? Porque ya está superando el 100%. Es como si dijera que de 40 estudiantes, 30 tienen 17 años y esos 40, 35 también tienen 18 años. No, o sea, se sabe el contexto. Por eso no se puede graficar la acumulada del diagrama de tortas. Por lo general ese sí se puede graficar con esta de acá. Listo. Ya. Entonces ahí sí me va llevando un registro acumulado, que por lo general esta sí se usa. Listo. Y esta sí me permite, digamos, la interpretación. Digamos, si quisiera aquí en este valor 5, categoría 5, bueno, no anoté. Sabemos que es 14, 15, 16, 17, 18 años. Los de 18 años corresponden 18 años o menos. Corresponden más o menos ahí como al 70%. Pero aquí está. Aquí está ese 70% del que hablamos. ¿Listo? Ese sí se acumula, ese permite. Si quisiera hablar, digamos, de este categoría 7, que son los de 20 años, diría que la población de estudiantes de ingeniería civil que tienen 20 años o menos corresponde, aquí cercano al 95%. ¿Listo? Entonces, con la tabla yo puedo dar el valor exacto. Con la gráfica se tiende como a aproximar así ya la interpretación del autor, porque no tenemos el dato exacto. Esa va a ser la diferencia. Y esa es la diferencia, digamos, de cómo graficar el diagrama de torta por porcentaje y el diagrama del porcentaje acumulado, que ya necesariamente a través de diagrama de dispersión. Esta gráfica de azul, esa gráfica de azul, que es también igual, es también conocida como diagrama de ¿qué? Diagrama no, sino la ojiva. La ojiva, ¿listo? Por lo general siempre es acumulativa. La ojiva, ¿listo? Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Listo. Entonces, ya el día jueves vamos a construir una tabla de frecuencias con 200 datos. ¿Listo? 500 datos. 1000 datos si desea. ¿Listo? Entonces, se da cuenta que es muy sencillo. A través del Excel es muy sencillo. ¿Listo? Eso. Y ya pues a cuaderno o algo así. Un poco como más tedioso, pero no imposible. ¿Listo? No es difícil, simplemente es más, lleva más trabajo. Es eso. Muchachos, regálenme ahí nombre y código, son tan amables. Nombre y código en el chat.
Listo, muchas gracias. Me disculpo por las fallas técnicas. Voy a tratar de que no se repita en el futuro. Listo, nada más. Qué pena con ustedes. Y todo por hoy, muchachos. Nos encontramos el día jueves. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Luego. Muchas gracias, profe. Hasta Hasta luego, luego. profe. Muchas Hasta gracias. luego, profe, gracias. A ustedes, muchachos, muchas gracias.